Hoy en las 10 preguntas tengo el honor de tener como invitada a una embajadora de la paz, luchadora incansable de los derechos internacionales del niño. Ella es Gabriela Arias Uriburu. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Contame brevemente, Gabriela, tu lucha incansable que llegaste a buen puerto, a buen término, con una sentencia de la Corte de Jordania. Contame brevemente tu historia, por favor, si sos tan amable. Bueno, voy a contarla muy así, tipo titular, porque es una historia muy grande. Eh, Me casé con un hombre musulmán de origen jordano en Guatemala cuando mis padres cumplían funciones diplomáticas. De nuestro matrimonio nacieron 3 hijos y en un momento de enorme crisis matrimonial decidimos separarnos y él desaparece con nuestros 3 hijos y a partir de ahí se inició toda una lucha que llevó de mi mano 3 libros, o sea, para que la gente pueda comprender la magnitud de lo que ha sido. Y fue una historia que me enseñó a mí a poner en relieve los derechos de los niños, porque generalmente en estas historias de matrimonios o de divorcios contradictorios, o cuando empiezan las batallas legales, lo que es muy común que normalmente no se vea al niño, y el niño se termina convirtiendo, el hijo del matrimonio se termina convirtiendo en el brazo armado de los adultos. Como yo ya traía una historia muy fuerte con mis padres como hija, cuando ellos se separan, siempre digo que yo como hija y después siendo como madre de Karim Zahire Sharif, la hija que yo llevaba por dentro, que había tomado toda la instrucción de la historia con mis padres, fue la que me habilitó a mí a hacer toda una tarea que era poner en relieve los derechos de los hijos en estas circunstancias. Claro, Y bueno, esa lucha fueron más o menos 20 años, donde, con mucha paciencia, paso a paso, era que la justicia empezara a mirar a los niños, que no mirara a los adultos, que los estados empezaran a poner, por ejemplo, el pedido no era el pedido de una madre por sus hijos, sino era el pedido de un estado junto a la madre por los derechos de Karim, Zahir y Sharif. Esto hizo que realmente se cambiara un paradigma en el mundo. Eh, y bueno, y esto hizo que también los estados pudieran trabajar en esto, habiendo enormes diferencias, habiendo, digamos, una tragedia de por medio, pero bueno, eso es más o menos lo que, bueno, más o menos puedo relatarte en síntesis. Es muy difícil cuando me piden, ¿me sintetizás lo que viviste? Muy no, difícil. es imposible, no, yo sé que es imposible. Es muy Eh, difícil. no, y aparte muchos años de lucha, fue un matrimonio multicultural, se dice, ¿no? O bicultural. Y bueno, y vos fijaste tu mirada en los derechos del niño y creaste una fundación que se llama Niños Unidos por el Mundo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en la medida en que yo fui dándome cuenta que no solamente esto lo estaban viviendo Karim, Zahira y Sharif, sino que lo estaban viviendo millones de niños en el mundo, creé la primera y única fundación hasta el día de hoy que vela y que ve a los niños en estas historias, ¿sí? Y esta fundación que vos creaste, ¿tiene su sede acá en Buenos Aires? ¿Tiene su Sí, sede en Argentina? Ah, sí. está La bien. sede es online, porque desde más o menos desde la crisis del 2001 de Argentina, Claro. lo que hice fue levantar la oficina y ponerla online. Toda nuestra tarea desde el 2005 empezó a ser toda online, como si nos estuviéramos adelantando lo que se venía en el mundo, ¿no? Exacto, mirá, Mm, increíble. sí. Gabriela, vos lograste la unión entre Oriente y Occidente con este fallo, porque fue justamente que una mujer haya logrado esta unión. Mirá lo que fue tu lucha, Sí, incansable. la verdad es que, digamos, nosotros hemos atravesado a nivel familiar situaciones muy difíciles, pero después nos arrojó un destino colectivo, digamos, un ímpetu del colectivo cuando ocurre
la tragedia de las Torres Gemelas que divide Oriente con Occidente. Entonces, cuando yo ya estaba comenzando una tarea con Jordania, viene toda esta eclosión, esta guerra entre Oriente y Occidente, lo que me impulsó a mí todavía a hacer una tarea de paz, que era lo que yo todavía no había logrado. Bueno, no estaba yo en ese camino, hasta que me di cuenta que tenía que incluir todo mi proceso de paz. Entonces, bueno, empecé a hacer ahí empecé otra tarea mayor, que fue empezar a hacer un proceso de paz entre Oriente y Occidente, y bueno, gracias a Dios lo fuimos logrando. La paz se logra cuando uno decide rendirse por lo propio, incluir todo, ¿no? Si gana uno y pierde el otro, no hay paz. En Claro, un tiene que proceso de ser un paz equilibrio. En un proceso de paz debemos perder todos por igual y ganar todos por igual, si no, no sirve. O Mira sea, que, vos podés firmar la paz, pero por debajo eso en algún futuro se va a hacer presente. Gabriela, ¿y por qué nuestros tribunales, yo veo como abogado del lado de afuera de tribunales, no se respetan los derechos del niño? Yo veo muchas veces con clientes míos que yo les termino enfocando en los derechos del niño, que los utilizan como rehenes en esa lucha entre ellos dos. Y eso es lo peor que pueden hacer, es el peor Bueno, lo mal que que les pasa pueden es hacer. que, a ver, las leyes son hechas por adultos, el sistema judicial está hecho por adultos. No hay un consejo de niños que asesoran y que le dicen a un juez o al sistema, miren, miren, para nosotros sería ideal que lo hicieran de esta manera. Los especialistas de niñez, hay muy buenos, ¿sí? Pero tampoco entran a ser parte de un sistema, ¿sí? Aunque están en el sistema, no es que el ejecutivo o el legislativo los llama para generar, digamos, toda una contención, un sostén por y para el niño. O sea, Claro, en esto tenemos que ser sinceros, sí, 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 sí. ¿sí? Porque el niño no se siente representado. El No, niño dice ser representado, pero no, en realidad no está representado. Y esto yo lo digo porque esto ha sido, o sea, yo no iba en mis carpetas o en mis presentaciones a hablar de mis derechos. Tampoco ponía los derechos de mis hijos para que me vieran a mí, sino que no, no, realmente ponía y decía, bueno, hay que hacer todo un camino, porque no es solamente un camino jurídico, hay muy buenas leyes, pero esas leyes no accionan por y para el niño. Entonces el niño se exacto. ve con muy buenas leyes, pero con una implementación que no le llega a él. Entonces en algún lugar tenemos que reconocer que en algún lugar del sistema se quiebra, ¿no? No llega la acción al niño. Claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, un defensor, no es que me llaman las defensorías todas y me piden que los ayude, los acompañe en una restitución que justamente estaba teniendo este defensor de menores en Lomas de Zamora. Ah, Eh, mira. tenía una restitución, que llevar a cabo una restitución de 3 niñas que ya estaban en Argentina hacía 5 años y que España había pedido la restitución y Argentina le había dicho que sí. El expediente, vos como abogado sabrás, este defensor tenía tantos expedientes que no le entraban en su cuarto de lo que era este caso, ¿sí? Sí, sí. Entonces él dijo, yo no sé qué hacer con esto, no sé cómo llevarlo a cabo, las niñas no quieren volver a España, no quieren estar con la madre, no quieren vincularse con la madre. La madre había venido de España a buscarlas. No. Bueno, entonces me llama y empiezo yo con el equipo de la fundación a trabajar con esta familia. Primero me reúno con las niñas, me reúno con el padre, me reúno con la madre, vamos tejiendo, bueno, mucha experiencia personal, imagínate, ¿no? Por supuesto, sí, Tratando sí. primero que las niñas me vieran que yo representaba realmente los derechos de ellas y sus deseos, ¿sí? Exacto. Muy difícil porque a la madre tuve que decirle muchas cosas, el padre me hizo buscar con la policía tratando de impedir la acción de la fundación porque estaba muerto de miedo.
que yo claro. accionara en favor de la madre. ¿Te podés imaginar lo que era eso? Hasta que pudimos ordenar a cada uno y decirles que acá estábamos simplemente para acompañar un proceso familiar. Exacto. Después, ganarnos la confianza de las niñas que ya estaban bastante dañadas porque un sistema judicial que decide al niño como objeto, no como sujeto de derecho, de llevar o traer. Así que también agradecerle a este defensor que me hizo parte y que en un mes pudimos resolver con un convenio entre toda la familia cómo iba a ser la vida de las niñas. La madre retiró la restitución, se dio cuenta que el lugar de hábitat era el de Argentina. Ella tuvo que reconocer que en España puso en peligro a las niñas. O sea, Claro. esto es lo Fue que un se trabajo hace, se hizo en un mes y medio. increíble, increíble. Entonces, yo lo que te digo es, ¿por qué no me invitó ningún defensor más? ¿Por qué no, cada vez que yo me sentaba en Cancillería para generar un protocolo de restitución en favor del niño? Porque la Convención de la Haya, que es la Convención sobre la Restitución de Menores, eh, contempla al niño al final, pero ni lo contempla, lo pone como en un nombre, porque la convención sale antes que la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, como verás, todo se va como entrecruzando. Entonces, Complicado. esto hace que el sistema para el niño sea muy complicado y bueno, y pase lo que pasa. Entonces el niño se ve que hay una justicia que no acciona para él. Sí, 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 sí. Gabriel, este es un año muy especial, muy difícil para todos. Y a mí me preocupa muchísimo el post-pandemia, pero sobre todo me preocupa muchísimo la desnutrición infantil que hay en el impenetrable de Formosa y de Chaco. ¿Vos pensás que hay herramientas en Argentina para poder combatir la desnutrición, que es un tema desgarrador? Y mira, para mí, en el lugar donde hay que empezar, que esto lo dijo el gran médico Albino, el doctor Albino, bueno, es en la educación, ¿no? Deberíamos ya incluir en las escuelas o en la currícula la nutrición en todo sentido para el niño, ¿no? Eh, y bueno, y ponernos realmente en campaña. Si uno hace una campaña nacional y cada persona se ocupa de contribuir, yo confío y sé el corazón que tiene el pueblo argentino, te puedo asegurar que esto lo resolveríamos rápido, porque Argentina es un país muy rico, ¿sí? Pero Sí, esto se necesita una organización, un orden, una campaña, pero bueno. es difícil. Y vos pensás que después de este año que atravesamos, que es a nivel mundial, los seres humanos vamos a vivir la vida de otra manera, nos vamos a relacionar de otra forma. Yo creo que esto trae una enorme transformación que va a continuar muchos años, porque esto ha golpeado economía, ha golpeado social, nos ha golpeado en todo el sistema de salud. Ahora todos realmente, vos fíjate que ahora hemos tenido que hacer conciencia que tenemos que cuidarnos. Sí, sí, Antes vos no te cuidabas como que te cuidas hoy. Y esto exacto. es tener esta conciencia nos va a cambiar. Seguramente vas a comer diferente, vas a hacer deporte, no vas a tratar de no llenarte de estrés, porque lo que tampoco se dice mucho es que el COVID, ¿no? Ataca el sistema inmune si este sistema inmune está bajo, deprimido, lleno de estrés. Si vos estás lleno Exacto. de estrés, de tristeza y angustia, lógicamente que el virus entra, ¿sí? Entonces, la pareja para mí, lo digo con toda humildad, la pareja para mí de este virus es el miedo, ¿sí? Y el miedo es un gran inhibidor del sistema inmune. Entonces, yo, desde el momento en que apareció el COVID, empecé con toda una tarea con mi propio sistema inmune, ¿sí? A ver cómo hacía con mi estrés, con mis miedos, con mis angustias, con toda mi aparato emocional. Y a partir de ahí, digamos,
inicié, digamos, no hay un día que no haga yoga, como alimentos y veo dónde voy fortaleciendo mi sistema inmune, si me aparece alguna emoción, o sea, todo esto me lo ha enseñado el COVID, está bien, yo vengo con un entrenamiento muy grande de una historia muy grande atrás, Muy ¿sí? fuerte, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tengo las herramientas del yoga, me convertí en profesora de yoga, tengo muchas herramientas que hoy ya pero las voy implementando para mí día a día. Muy bien. Entonces, Gabriela, yo creo que esto realmente vino y no creo que se vaya así tan rápidamente, yo creo que esto va a traer como muchas consecuencias o causas que, bueno, que nos van a llevar a tener que realmente ir cambiando nuestro sistema de vivir. toda esta lucha tan larga que atravesaste, que sos una mujer que todos admiramos, ¿cuál fue tu sostén principal? En quién te apoyabas? ¿Quién era tu apoyo emocional más importante? ¿Dios? ¿María? ¿En quién te apoyabas? Porque tenía que Bueno, haber un sostén lo emocional. primero que me pasó, yo soy una mujer de fe, ¿no? Soy una mujer de fe. Esto yo lo he hablado con los sobrevivientes de los Andes, con la madre de la madre de Ingrid Betancourt, ¿te acordás de la mujer Sí, sí, colombiana sí, secuestrada por la FARC? He conocido a mucha gente que ha estado en situación trágica, ¿no? De límite. sí, Y sí. entonces todos decíamos que cuando atravesamos la noche oscura del alma, lo primero que a mí me salió es el enojo enorme que tuve con Dios mucho tiempo y que Lógico. además lo retaba y le decía, si vos no me comprobás, que si vos no me ayudás, yo voy a rendirme y me vuelvo loca y que otro haga la historia, ¿no? Este, sí, fue muy especial esa relación que tuve. Entonces, bueno, eso creo que toda esa batalla que sufrí espiritualmente conmigo misma me ayudó mucho a encontrarme con mi fe, ¿no? Claro. Y sí, digamos, sí, la Virgen ha sido para mí muy importante, porque no solamente fue en una inspiración ella como lo que representa para nosotros los católicos, sino también por su maternidad, la forma en que ella llevó a cabo la maternidad. Entonces, a mí me fue alumbrando momentos muy difíciles cuando una madre tiene que trascender su propia maternidad o su propio deseo para salvaguardar al hijo, ¿no? Este, mm, Fíjate que ella nunca irrumpió en la vida de su hijo, sino que Ah, además acompañó con tal desapego, pero con un desapego de amor sí. incondicional, ¿no? Bueno, así que ella Humildad. fue para mí muy importante, me fue alumbrando en esa maternidad que tuve que llevar a cabo. Confío plenamente. Gabriela, te agradezco muchísimo esta nota. La verdad, fue un encanto charlar con vos. Sos una persona a la que todos admiramos. Tu Gracias. lucha fue incansable, pero lo lograste. Te agradezco mucho que me hayas dado este espacio. Muchísimo. Muchas fuerzas para lo que están ustedes desarrollando, y que Bueno, mucha gente se pueda unir, porque todos los niños necesitan que un adulto los ayude, ¿no? Cada no, niño y un adulto, ¿no? no. Y el derecho a oír los que es tan importante que vos lo destacás tanto. El Sí, derecho a oír los chicos, ¿no? Que es tan sí, importante. sí. Bueno, Gabriela, mil gracias por Gracias a tu ustedes. tiempo. Te Muchas agradezco muchísimo.